ahora el último apartado, las medidas de prevención y protección de riesgos laborales. Bien, tenemos que tener en cuenta que las medidas de prevención son aquellas medidas que actúan antes de que se produzca el accidente. Lo que van a intentar es eliminar o reducir las causas del accidente y, por tanto, lo que van a hacer es intervenir sobre el foco del riesgo y evitan que se produzca el accidente. Es decir, las medidas de prevención lo que tratan de hacer es reducir el riesgo laboral, ¿vale? De manera que van a evitar que el riesgo se materialice en un accidente o en una enfermedad. ¿Qué medidas más importantes? Por ejemplo, tenemos la sustitución de máquinas y de productos químicos, la reparación y conservación, el diseño inicial de equipos, etc. En cambio, luego tenemos medidas de protección. Las medidas de protección no evitan el riesgo, ¿vale? Lo que tratan es de reducir las consecuencias sobre el trabajador. Es decir, vamos a pensar en los coches. Un coche tiene unas medidas de prevención y unas medidas de protección. Por ejemplo, los frenos del coche son una medida de prevención. Cuando yo acciono el freno, voy a evitar tener un accidente, chocar contra otro vehículo. Es una medida de prevención. Yo freno y evito el accidente. Puede ser que yo frene tarde. Entonces, por mucho que frene tarde, el accidente no lo voy a evitar. Yo puedo reducir el riesgo, pero no puedo reducirlo al 100%. Para eso se han diseñado unas medidas de protección, unos medios de protección. Por ejemplo, tenemos el airbag del coche. Cuando yo he sufrido el accidente, el airbag se activa y reduce las consecuencias del accidente, del choque, ¿vale? Vemos este ejemplo, ¿vale? Nos puede servir para diferenciar entre una medida de prevención y una medida de protección. Que os quede muy claro, sobre todo, que las medidas de prevención, me vuelvo a repetir, intentan reducir las causas del accidente, intentan que el accidente no se produzca, mientras que las medidas de protección no evitan el accidente, sino que lo que va a hacer es evitar el daño sufrido por el trabajador. En las medidas de protección vamos a ver dos tipos de protección, la protección colectiva y la protección individual. La protección colectiva actúa sobre el medio de transmisión y son interponer barandillas, redes, resguardos de máquinas, pantallas frente al ruido. Es decir, lo que van a tratar de hacer es alejar al trabajador lo máximo posible del riesgo. Y mientras que luego tenemos unas medidas de protección individual, que estas actúan sobre el trabajador, que son las mascarillas, los guantes, las botas, tapones, orejeras. Si lo llevamos a la situación actual, vemos que los enfermeros utilizan las mascarillas, los guantes, etcétera, pantallas de protección de la cara, son EPIs, los equipos de protección individual, que lo que hacen es proteger al trabajador que los lleva consigo mismo, es decir, no protege a los demás, mientras que la protección colectiva va a proteger a varios trabajadores de forma simultánea. Por tanto, un empresario lo que tiene que tener en cuenta es que debe establecer tanto medidas de prevención como de protección. ¿Y en qué orden? Pues en primer lugar, implementará las medidas de prevención, es decir, aquellas tratarán de aplicar medidas que traten de evitar que se produzca un accidente o una enfermedad o un riesgo. Y después empleará medidas de protección colectiva y por último las medidas de protección individual. En una obra, por ejemplo, existen redes de seguridad que van a impedir tanto la caída de materiales como de personas. Es una medida de protección colectiva. Si dos trabajadores, por desgracia, caen, la red de seguridad le va a proteger a los dos trabajadores de manera simultánea, mientras que la red de seguridad solo protegería al trabajador que lo llevase puesto. Vamos, por tanto, a desarrollar tanto las técnicas de prevención como las de protección individual y colectivas. En primer lugar, vamos a hablar de las técnicas de prevención. Mirad, aquí tenemos estas 5 especialidades. Estas 5 especialidades, cada una se va a encargar de una serie de patologías. Recordamos que existían patologías específicas e inespecíficas y que se desarrollaban enfermedades por acción de trabajo, enfermedad profesional, fatiga, ¿vale? Y la insatisfacción. Bien, en primer lugar, la seguridad es un especialista o son los especialistas que tratan de evitar los accidentes de trabajo, para lo cual lo que va a hacer es recoger información sobre todos los accidentes, localizando los focos de riesgo y ya posteriormente pues actuar sobre las condiciones de seguridad. Recordaros que entendíamos por condiciones de seguridad las instalaciones, los lugares de trabajo, los equipos, las maquinarias empleadas, etcétera.
La siguiente especialidad es la higiene industrial. Los higienistas lo que hacen es prevenir enfermedades profesionales. Lo que hacen es investigar o detectar la presencia de diferentes contaminantes físicos, químicos y biológicos. Recordamos que lo que hacían que las enfermedades profesionales vienen determinadas por las condiciones medioambientales. ¿De acuerdo? La siguiente especialidad es la ergonomía. La ergonomía lo que trata de hacer es evitar la fatiga, tanto física como mental, adaptando el trabajador al puesto de trabajo. Al revés, perdón. Lo que hacen es adaptar el puesto de trabajo a la persona. ¿Vale? De esta manera diseñan las herramientas, las máquinas, para que no produzcan la fatiga, y diseñan los puestos en cuanto a tiempos, espacios, para que el trabajo sea lo más cómodo posible. Por otro lado, tenemos la psicosociología. La psicosociología lo que va a tratar de evitar es la insatisfacción laboral, la desmotivación. Para esto utiliza técnicas de organización y diseño de los puestos de trabajo. Y por último tenemos la medicina del trabajo. La medicina del trabajo es aquella medicina o especialidad médica que trata de prevenir la pérdida de la salud. Y no solamente trata de prevenir la pérdida de la salud, sino que una vez el trabajador la ha perdido, actuará también a través de la curación y la rehabilitación de los trabajadores. Bien, hemos visto las técnicas de prevención y ahora vamos a ver las técnicas de protección colectiva. Son técnicas, como ya hemos dicho, que protegen a varios trabajadores de todos los riesgos laborales. No eliminan el riesgo, por eso es una medida de protección, sino que va a reducir las causas cuando se materialicen los riesgos. Los más comunes es las barandillas y las redes de seguridad, los resguardos de las máquinas, dispositivos de seguridad o un doble mando, la ventilación general y pantallas. Bien, ahora están diciendo con todo el tema del COVID-19 que los bares y restaurantes deberían de interponer pantallas, ¿vale?, de metraquilato para dividir las mesas, para evitar el contagio. Es una medida de protección colectiva, ¿vale? Todas las personas que estén van a proteger estas pantallas a varios comensales a la vez. En cambio, si vemos el apartado C, los equipos de protección individual, es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos. Son los llamados EPIs. También estamos cansados de oírlos en las noticias por el tema del COVID-19. Por ejemplo, hemos dicho que las pantallas de los restaurantes van a proteger a varios comensales a la vez. En cambio, si yo voy a llevar una mascarilla, la mascarilla me va a proteger a mí, ¿vale? Y no a mi compañero si no lo lleva puesto, ¿vale? Entonces la diferencia entre técnicas de protección colectiva e individual es bastante evidente. Tenemos EPIs para la cabeza, para los oídos, para los ojos y la cara, las vías respiratorias, manos y brazos, piernas y pies, tronco y abdomen, el total del cuerpo, ¿vale? Es bastante sencillo. Un casco es un equipo de protección individual de la cabeza. Si llevamos orejeras, pues de los oídos. Simplemente vamos a ver esto en un punto, en otro tema, en otra unidad, pero sí que os quiero que en este momento os quede claro más o menos qué tipos de EPIs existen y para qué parte del cuerpo. Y con esto ya acabaríamos el tema número 1 de prevención de riesgos laborales.